Amén. Vamos a iniciar orando para poder sujetar todo. Bendito Padre, bendito poderoso Jesús, Espíritu Santo, toma tú el control, bendito Rey, Padre amado. Sujeta toda distracción, Señor, y sea tu palabra, bendito Rey, Padre amado, haciendo la obra perfecta, bendito Rey, Padre amado. Sujeto aún así mi vida, Padre, mis 5 sentidos, Señor, mi lengua, mi mente, papá, y mis emociones, papá. Seas tú glorificándote, Padre amado, en nombre poderoso de nuestro bendito Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Muchos me conocen. Mi nombre es Gloria Acero. Es un privilegio estar aquí en este lugar. El Señor me ha estado hablando mucho, hace mucho tiempo. Prepárate. Entonces yo, pues muchos conocen mi nombre y pocos conocen de mi testimonio que yo he pasado. Voy a iniciar con una palabra que está en Jeremías 29:11. Amén. Vamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y de tu bendito Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Con esta palabra quiero yo iniciar mi testimonio, un poco de mi vida. Cuando yo venía acá a este país, yo venía con otros pensamientos. Yo venía con un corazón herido, venía con un corazón vengativo, se podría decir. Cuando mi matrimonio no estaba bien y el Señor utilizaba a una cierta persona para yo poder llegar a este país. Y yo me vine con rencor en mi corazón. Y yo el día que salí de mi país, yo dije, me voy a ir a Estados Unidos, voy a llegar donde mi esposo, pero no voy a estar con él. Porque me lastimó tan feo el corazón que yo me vine con un corazón vengativo. Entonces, al traspaso de llegar a este país, yo temía caer en la migración. Y el Señor me puso en ese lugar. Y yo cuando caí en ese lugar, yo me recuerdo, yo dije, Señor, me rebelé contra Dios. Tan fácilmente dije, Señor, ¿qué te hice para que me tengas en este lugar? No he pecado, no he matado, no he adulterado, he sido fiel a mi esposo y yo fui tan fácilmente con él y le dije así. Y había una hermana ahí adentro que me decía, Gloria, ¿por qué culpas tanto a Dios? Si atrás de esto tus hijos van a venir. Y ella no conocía mi vida. Y ella me dijo eso. Ahí donde yo dije, o sea, Dios me tiene aquí. Y el Dios me fue moldeando adentro. Cuando yo vine con un corazón vengativo, bien dice la palabra, que un corazón vengativo pues no agrada a Dios. Entonces es en eso donde me puso el Señor, en ese lugar donde yo no quería, pero Dios me trató mi vida ahí personalmente. Y el día que yo salí de la detención, me recuerdo que venía para Minnesota. Cuando venía en el camino del autobús, el Señor me decía, perdónalo. Porque yo venía, voy a encontrar con mi esposo, porque yo tuve un encuentro muy hermoso con Dios ahí adentro, aunque yo a los 15 años yo ya recibí a Jesús en mi corazón, pero yo era un día en la iglesia, otro día en las fiestas, haciendo cosas que no agradaba a Dios. Entonces, cuando yo vine en el autobús, el Señor me decía, perdónalo. Y yo decía, pero Señor, me cuesta. Y me decía, perdónalo. ¿Quién eres tú para no perdonar? Si yo siendo santo y puro, morí en esa cruz por ti. En ese momento yo venía quebrantado mi corazón. Llegué acá, yo me recuerdo con mi esposo, me encontraba y era diferente. Ya no había ese vengativo en mi corazón. Pasé ese proceso porque bien dice la palabra. Los planes no son, los planes de Dios no son como mis planes. Deseaba venir a este país y hacer lo que yo quería, sino el Señor me tenía ya preparado ese lugar para poder yo ser administrado y preparada. Y pasaron los días, yo llegué acá y yo tenía mis hijos lejos. Mis hijos lejos. Entonces era una lucha bien fuerte para mí personalmente como madre, porque al momento que yo vine dejando a mis hijos,
yo no me despedí de mis hijos. Mis hijos quedaron a la puerta y solamente me decían, como yo pues estudiaba, mi niña me decía, mami, traerás yogur con pan. Y mi varón ya estaba a punto de hablar. Y decía, mami, traerás yogur. Yo dije, ok, me voy a traer, pero nunca lloré por mis hijos. Nunca abracé, nunca dije, me voy. ¿Por qué? Porque ya estuve con una venganza en mi corazón. Estaba dolido mi corazón. Y ya no había amor para mis hijos. Porque empezaba a pegar, a maltratar a mis hijos. Cuando me enteré de eso. Entonces, cuando yo llegué acá, eso me golpeaba tanto en mí. Y yo decía, no me despedí de mis hijos. Lo dejé ahí así tirado, se podría decir. Ahí es cuando yo empecé a reflexionar. Y yo dije, Señor, ¿cómo hago para yo traer a mis hijos? Buscaba la manera. Los abogados me decían, mira, Gloria, no se va a poder porque el caso es muy largo. Me calculaban 12 años para que mis hijos vinieran a este país. Y mis hijos pues estaban bien allá, o sea, mi madre lo cuidaba y todo, pero era algo en mí que faltaba. Había algo en mí que estaba vacío, eso que yo no podía llenarlo. Venía acá a la iglesia, le servía, pero ya cuando recibía una llamada, todo bajaba. Yo me bajaba mucho y lloraba mucho por mis hijos. Y había un tiempo que, era un domingo, me recuerdo que así mi hermana me llamó de Ecuador. Mis hijos habían estado ya enfermos, había estado con varicela, pero ya habían tratado el varicela, ya habían sanado la varicela. Luego, como de 3 semanas, otra vez vuelve los ampullidos en el cuerpo de mi niño. Y yo le digo a mi hermana, llévale donde la pediatra, pregúntale qué es eso. La pediatra no había sabido qué era, porque había dicho, no sé si ya sanamos la varicela, ya está cicatrizado la varicela. Y yo decía, pero llévale al doctor, lo que sea. Y como allá pues no hay así flexibilidad de horas, ellos también tienen que hacer sus cosas y no podían llevarlo. Y así un domingo en la mañana, mi hermana me llama y me dice, Pachi, mi hijo está muy mal. Y yo dije, ¿pero qué pasa? ¿No llevaste o qué hiciste? Dice, mi hijo está muriendo. Y yo como madre me quebranté tanto y estamos con mi esposo ahí y ahí es donde llamamos al pastor. Y llamamos al pastor y le digo, mira pastor, está así, está pasando, mi hijo está muy mal, se va a morir. A mí me tocó mucho porque yo dije, no voy a ver a mi hijo, se va a morir allá, ¿qué va a pasar? Entonces hablamos con el pastor y pastor oramos, me recuerdo que orábamos y Dios utilizó al siervo. Dios a través de él dijo, ya vayan donde el abogado. Y yo me recuerdo que nos fuimos donde la abogada, dimos todos los papeles que ellos pidieron, dimos todo y gracias a Dios no pasó mucho tiempo, el trámite se podría decir, y gracias a Dios ellos llegaron. Pero en todo eso el Señor me hablaba mucho en mi corazón, aún así en estas semanas me decía, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Verdaderamente, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? Dios cumplió la necesidad de mi corazón, porque era algo que me faltaba, era algo de mi parte que necesitaba que se llenara, pero Dios bajo su misericordia, Él lo llenó. Él lo llenó y yo doy gracias a Dios porque de rato cuando estaba ahí y cuando el hermano Ángel me decía, él estaba así, mi hijo estaba así. Las fotos que yo le pedía a mi hermana, era ya bien flaquito, o sea, era irreconocible mi niño. Y ahora mirar que está acá, yo digo, bendito Dios, yo doy la honra y la gloria a mi Dios. Porque aunque el hombre dijo, no, va a ser 12 años para que puedas mirar. Y yo decía, Señor, abre puertas, Señor. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo.
Y aún así, cuando a veces oro con mis hijos, le digo, mijos, Dios les trajo a ustedes. Dios trajo en sus brazos. Cuando yo pasaba este proceso, el Señor me hablaba mucho cuando iba a mi casa llorando. A veces miraba así a las hermanas con los hijos y yo decía, Señor, ¿cuándo voy a estar con mis hijos? Yo a veces pasaba situaciones con mi mamá y yo decía, Señor, ¿cuándo van a estar aquí mis hijos? Y el Señor siempre me hablaba con Isaías 61, por favor. Dice la palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijos serán llevados en brazos. Entonces yo esta palabra yo lo tomaba, así cuando iba llorando, así de rodillas, porque cuando una madre tiene lejos a sus hijos, yo por lo menos puedo entender a alguien que está pasando ese proceso, porque puedo decir, sí es duro, pero nada imposible para Dios. Yo decía, yo voy a confiar en ti, Señor, aunque las cosas pasaban, pero yo decía, Señor, yo sé que tú eres fiel, Señor. Entonces con esa palabra me alientaba. A veces así en la madrugada levantando lloraba porque a veces mis hijos no estaban bien mis hijos allá. Entonces yo oraba y siempre me daba esa palabra, me decía, levántate, resplandécete, pero en Jesús. Eso es lo que yo hacía, me levantaba y decía, Señor, ok, aquí estoy, Señor. Y yo decía, Señor, si tú vas a traer a mis hijos, tráelo tú para tu honra y para tu gloria. Con esa palabra me levantaba cada mañana yo. Aún así, cuando mi esposo estaba mal de la salud, un día así frustrado me levanté y el Espíritu Santo me decía, tú y tu casa servirán a Jehová. Y yo decía, Señor, ayúdame, decía yo, porque a veces como mujer me desmayaba mucho, viendo que mis hijos están así, viendo que mi esposo estaba así. Yo decía, Señor, en ti pongo la confianza, porque yo sé que tú eres un Dios fiel y lo que tú prometiste vas a cumplir, porque tu palabra lo dice, que tú vas a traer de lejos a mis hijos. Yo decía, Señor, yo tomo esta palabra y la hago rema en mi vida. Y así yo tomaba esta palabra y yo doy la honra y la gloria a Dios, porque Él es fiel. Amén. Él es fiel y siempre seguirá siendo fiel. Amén. Bendito Dios, bendito Jesús. Aún así, cuando el día que mis niños iban a salir de allá, la situación de Ecuador era un día jueves y mis niños tenían que salir viernes en la madrugada, a las 11 de la noche. Y justo esos días empezaba a hacer el paro, se podría decir, donde ya no se podían movilizar los carros. Entonces ya empezaron a hacer a los carreteros, ya no podían viajar. Entonces un hermano que fue a traer a mis niños, yo bendigo a ese varón. Dios te sea bendiciéndote, levantándolo, porque Dios es fiel. Y Dios conoce el anhelo de tu corazón. Y me decía, van a hacer a los carreteros, ¿qué vamos a hacer? Era un día miércoles. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Y él me dice, ok, que viajen a Cuenca, porque van a hacer a los carreteros. Y yo decía, Señor, que no pase eso. Decía yo que oraba por eso, decía, Señor, que no pase eso. Y mis hermanos, y mi hermana y mi mamá tuvo que viajar caminando a Cuenca, llevado a mis niños. Partes dice que iban caminando y partes iban en autobús. Y llegaban. Y cuando llegaron, el hermano me dice, vamos a comprar vuelo, porque de aquí para Guayaquil no va a haber autobús, porque ya están cerrando las carreteras. Y empezaban a cerrar, por eso partes iban caminando, porque no había autobús ni carro. Y así ellos llegaron para Cuenca.
Y yo me recuerdo que de ahí viajaron para Quito y de Quito viajaron para Guayaquil. Y en Guayaquil tuvieron que esperar un día entero para que ellos pudieran venir, porque si no hubiesen movido ese momento, ellos hubiesen quedado. Porque hasta el tiempo estaba cortando para que ya se parara y el viernes a las 12 de la noche ya no podían salir ni aviones. Todo eso se iba a cerrar por el motivo del paro que había en Ecuador. Y yo decía, Señor, tú aún así tienes control de esas pequeñas cositas que estaba faltando. Yo decía, gracias Señor, gracias Padre. Aún así cuando ellos venían, solamente el siervo, mi esposo y algunas personas sabían que estaban viniendo. Porque yo decía, Señor, si yo hago y si yo publico todo, digo, a lo mejor pueda perder la gloria de Dios, porque no era mi gloria, sino era la gloria de Dios manifestando en eso. Porque un día de esos antes, yo entre mí dije, voy a ir a recoger al aeropuerto, voy a hacer un Facebook Live y voy a comentar que llegaron mis hijos. Eso era mi meta, eso era mi pensamiento. Pero ese día yo me recuerdo que salimos temprano del trabajo, aún así no podíamos llegar a tiempo. Y a mis niños ya habían estado abajo esperando, con las maletas ya listos para recibir a nosotros. Mejor ellos llegaron antes que nosotros. Y yo dije, gracias, porque con eso entiendo que no es mi gloria, sino es la gloria de Dios. Porque Él es fiel y seguirá siendo fiel, hermanos. Bendito Dios, bendito Jesús, bendito Padre Santo. Hermanos, yo no sé las situaciones que ustedes estén pasando, sea grande, sea pequeño, sea que esté cerca de ustedes o lejos de ustedes, pero Dios es fiel, Él está ahí. Y yo cuando pasaba con este proceso, siempre me hablaba con una canción. A mí siempre me alientaba con una canción que cuando yo estuve adentro, aún así con esa canción me administraba mi corazón. Y a veces cuando yo trabajaba ahí lavando los platos, así lavaban y de repente me venía la canción. Yo decía, ok, Señor, voy a cantar, pero hay una parte de la canción que dice, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en vez de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad o en la prueba. Y quiero que aprendas también a perdonar. Esa canción siempre me decía, Señor, ya sabía que cuando me ponía esa canción en mi corazón, el Señor, ya recibía noticias de mis hijos. Era como el Señor preparándome para que ya te afirmes, para que te prepares. Y siempre me hablaba con eso, pero siempre el siguiente día, tercer día, ya recibía noticias de mis hijos. Y doy la gloria a Dios. Gracias, papito. Gracias, bendito Dios, poderoso Padre amado. Toda la honra, toda la gloria sea siempre para ti, papito santo. Aún así, Dios nunca te va a dejar sola. Si tú estás orando con una hermana, Dios te va a hablar a través de esa hermana. Un día yo hacía dolorido, llamé a mi tía para orar. Y Dios conocía mi corazón, cómo estuve yo. Y llamé a mi tía y estamos orando en la madrugada. Y a través de tía me decía, en mis manos están, le decía. Y yo decía, gracias Señor, con esto me confirmas que tú tienes el control de esto. Y yo sí me afirmaba más. Y gracias al siervo que nunca me ha dejado que yo esté así. Aún así, cuando me hablaba, yo me recuerdo que llorando iba a su oficina. A un día también hasta me habló pues por mi bien. Y yo me llevé a pecho y dije, no regreso más, ya no voy a regresar más. Pero no dije, no, si yo voy lejos de aquí, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo vine y yo dije, ok, Señor, te voy a seguir sirviendo, porque sé que tu palabra lo dice, que busca mi reino y mi justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Y la necesidad de tu corazón es esa añadidura que Dios te quiere poner. Dios es fiel, hermanos.
Dios es fiel y siempre seguirá. Y durante esta semana el Señor me hablaba a mi corazón. Y yo decía, y me decía, hay una canción que estaba escuchando en mi trabajo, y esa alabanza decía, háblame Dios. Y yo estuve preparando, decía, háblame Dios. Y yo me pregunté, Señor, ¿cómo puedo hablar contigo? Y yo decía, Señor, perdóname, porque antes cuando mis hijos estaban allá, cada rato te llamaba. Cada rato estaba, Señor, aquí estoy, mira lo que está pasando. Pero ahora que están aquí, a veces me olvido. Y a veces digo, Señor, perdóname, perdóname. Y el Señor me decía, yo decía, Señor, ¿cómo puedo yo hablar contigo? ¿Cómo puedo hablar yo contigo? Y dentro de la semana el Señor me hablaba, me decía, pregúntales, ¿cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuál es esa necesidad de tu corazón que te impide servir a Dios? Que te impide tan fácilmente decir, ok, hoy día estuve aquí, mañana ya no quiero saber nada. Sabiendo que Dios es fiel, fiel a sus promesas. Él está mirando tu oración. Él está diciendo, hija, levántate, aquí estoy. Entre esta semana me hablaba, me decía, el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es alguien que vive en tu corazón. Y decía, el verdadero anhelo de nosotros sería que el Espíritu Santo more en nosotros. Así para que la carga que estemos llevando o la situación que estemos pasando sea más ligero y más suave. Que en el momento de la prueba no digamos tan fácilmente tiro la toalla, sino que el Espíritu Santo mismo sea levantándote, llevándote a otro nivel. Eso me decía, el anhelo del corazón de cada uno de nosotros tiene que ser eso. Que el Espíritu Santo more en nosotros y que hagamos amigos de Él. Porque decía, el Espíritu Santo está en todo momento, las 24 horas del día. En la noche cuando dormimos, Él está ahí, velando por nuestras vidas, dice. Y dice que en la mañana Él, no es cuando levantamos, el Espíritu Santo dice, ok, háblame, aquí estoy. Ven, hablemos. Pero a veces nosotros, con nuestros sueños, con nuestras ideas, nos levantamos, nos despojamos y nos vamos. Pero dice que el Espíritu Santo está atrás de nosotros, diciendo, ok, ¿ya vas a desayunar? Hablemos. Háblame, aquí estoy. ¿Qué te está pasando? Yo sé que te está pasando, pero háblame, aquí estoy. Y algo que no lo hacemos. Y aún así el Espíritu Santo está atrás de nosotros cuando salimos de la casa, a veces hasta sin orar. Y a veces Él con su misericordia nos está cubriendo, nos está guardando. Aún así cuando vamos manejando, Él está al lado de nosotros. Y dice, ahora sí, háblame. Ahora sí, habla conmigo. Yo te voy a hablar a ti. Pero abre tu corazón, abre tu boca y aquí estoy. Así el Señor me hablaba esta semana. Decía, muchos piensan que el Espíritu Santo es algo. No es así. Él es alguien. Él es alguien que está ahí junto al proceso que estás pasando. Y cuanto más nosotros, vamos a leer Santiago 4:5. ¿O penséis que el Espíritu dice en vano? El Espíritu que en Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Él nos anhela a nosotros. Él anhela que nosotros que demos ese espacio en nuestros corazones para así poder seguir adelante. Gracias, bendito Jesús.
Gracias, bendito Jesús. Gracias, papá. Amén, papito santo. Amén. Amén, es todos, hermanos. Bendiciones. Amén. Bendito sea nuestro Rey, ¿cierto? ¿Cuántos no tenemos promesas que Dios nos hizo y se han cumplido? ¿Verdad que sí? Y por eso te bendecimos en el nombre de Jesús. El vivir la promesa que Dios te prometió no es el problema. Es qué vas a hacer, como dice mi hermana, con esa promesa cumplida después de. Así que si Dios ya te dio esa promesa, acuérdate de lo que le prometiste allá atrás. Porque el día de mañana es lo que vas a ver la diferencia. Ya te dio tu esposo, ya te dio tus hijos, tu casa, tu carro. Recordemos lo que lo que nosotros le prometimos a Dios cuando estamos en medio de esa prueba. Y aún a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, la prueba que estés pasando es así de pequeña delante de Dios. Solo es cosa de que tú confíes en el Señor y lo pongas en sus manos. Y así como mi hermana decía, a veces entre lágrimas, entre dificultades, entre quizá estar molesta aún con nosotros mismos, pero confiar en el Señor, en las promesas que Él hizo. Porque aunque la visión tardara, ciertamente llegará, dice su palabra. Así que los bendecimos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea una noche en victoria para ustedes, una semana en victoria, y el Señor sea resplandeciendo sobre cada uno de ustedes. Y recuerden, estamos aquí para ayudarles. Bendiciones.